Muy bien, entonces hoy, esta semana nos toca nutrición y enfermedades cardiovasculares, estamos ya en la semana número 14 y vamos a ver como parte de, el logro de la sesión es poder identificar esos nutrientes relevantes que van a tener implicancia a nivel tratamiento nutricional en pacientes con dichas patologías. Y cuando yo hablo de enfermedades cardiovasculares, chicos, estoy hablando de un grupo de trastornos, ¿verdad? Un grupo de patologías que comprende desde aterosclerosis, hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y enfermedades también vasculoperiféricas. Entonces, vamos a ir viendo y no vamos a entrar en insuficiencia cardíaca, pero vamos a dar unas pinceladas de algunas patologías adicionales también. En este caso vamos a empezar con la aterosclerosis. Yo sé que los chicos de práctica lo van a extender mucho más esta parte, ya que es lo que le corresponde como exposición, pero vamos a puntuar ciertas cositas interesantes. Primero que para definir aterosclerosis estamos hablando de esta acumulación de placas, ¿no? En las paredes de las arterias. Esta placa es un depósito de grasa que lo que hace es recubrir la parte interna de la arteria y formar una capa protectora. Es una capa protectora de fibrina que nosotros lo conocemos como ateroma, por eso es aterosclerosis. Y estos ateromas, ¿no? Lo que hacen durante un tiempo es producir enzimas. Enzimas, ¿qué cosa ejecutan? Enzimas que lo que hacen es dilatar las arterias con el tiempo y de esa manera un poquito compensar este estrechamiento que se va acumulando conforme va pasando los años a nivel de las arterias. Ahora, es importante mencionar que esta remodelación, ¿no? Esta remodelación, ay, perdón chicos, se salió. Ay, perdón, chicos. Esta acumulación, recordemos que esta remodelación, esta acumulación de placas, se va dando conforme va pasando el tiempo. Y es que nosotros vamos a tener estos cambios arteriales desde que nacemos, chicos. Es decir, desde el día de la lactancia hasta conforme vamos creciendo, nuestras arterias van cambiando. Y definitivamente van a comenzar con una lesión en las células endoteliales y por lo tanto una respuesta inflamatoria que implica tanto a los fagocitos como a nuestros monocitos. Entonces, importante mencionar que es la causa más común de enfermedades cardíacas y una mortalidad bastante alta relacionada. Recuerden que esta es una materia grasa que está acumulada, ¿no? Y afecta a nuestras arterias tanto del cerebro, del corazón, de los riñones y todos los órganos vitales porque tenemos arterias en todo nuestro organismo. Ahora, cuando esta, es decir, con esos ateromas o ya la aterosclerosis se desarrolla en arterias que alimentan nuestro cerebro, es decir, las arterias carótidas, se puede producir lo que conocemos como ACV, ¿no? Y cuando estas se desarrollan en las arterias que alimentan nuestro corazón, es decir, las llamadas arterias coronarias, se puede producir lo que conocemos como infarto de miocardio. Entonces vemos que hay dos, está relacionada la aterosclerosis a altas mortalidades con episodios que puede pasar al paciente. Muy bien, ¿y cuáles son los factores de riesgo de aterosclerosis? Primero la edad, ¿no? Le das un factor de riesgo. Le decía que en la lactancia va habiendo cambios en nuestras arterias y es que conforme vamos avanzando cronológicamente, también estos cambios van siendo más evidentes. Entonces, los hombres a partir de los 45 años ya tienen un factor de riesgo y las mujeres de 55 años a más o que estén en menopausia. ¿Qué quiere decir? Que hay mujeres que efectivamente juntan la menopausia desde los 40, algunas menopausia temprana desde los 35, ¿no? Entonces, es o 55 años en adelante mujeres o que ya estén en el periodo de la menopausia. Ahora, también otro factor de riesgo son pacientes con hipertensión, ¿no? Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes fumadores también, que hayan tenido enfermedades o antecedentes con enfermedades coronarias, que el HDL pueda ser menor a 35 miligramos por decilitro, que tengan sobrepeso, sedentarismo y estrés. Todos estos son factores de riesgo que combinados es una potencia, ¿no? Para poder desarrollar aterosclerosis. Ahora, con respecto a la nutrición y cómo nosotros vemos el tema de la distribución calórica recomendada, es importante mencionar que lo que se busca es una alimentación balanceada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos cómo hallar el requerimiento, ¿verdad? Pero en cuanto a la distribución de este requerimiento del paciente, si ustedes observan, es muy parecida a un paciente no patológico. Vemos que los carbohidratos van entre 50 y 60%, proteínas de 10 al 15 y grasas de 25 a 30. Y es que aquí lo que se busca no es alterar porcentualmente la distribución de macros,
sino lo que se busca es elegir el mejor tipo de macro para este paciente, sobre todo enfocándonos a nivel de grasas. Y ahí es donde ustedes pueden observar en la parte de abajo cómo se distribuye este 25 al 30%. Este 25 al 30% debería tener una grasa saturada menor a 7%, monoinsaturada hasta un 20%, poliinsaturada hasta un 10% y un colesterol menor a 200 miligramos al día, un colesterol dietético, ¿no? Que no supere los 200 miligramos al día. Muy bien, entonces hemos visto un poquito de aterosclerosis. Yo sé que los chicos de práctica lo van a extender aún más, con mucho más profundidad. Y vamos a empezar con insuficiencia cardíaca. En este caso hablamos cómo funciona nuestro corazón. Nuestro corazón bombea sangre necesaria para todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Perfunde a través de los tejidos y esto lo que ocurre es que nos va a satisfacer las necesidades metabólicas. Recuerden que a nivel de sangre recibimos nutrientes, recibimos oxígeno, por lo tanto es la manera en que nosotros nos nutrimos y nutrimos en nuestras células. Pero ¿qué pasa en insuficiencia cardíaca? En insuficiencia cardíaca el corazón es incapaz de proporcionar este flujo sanguíneo correcto. Por lo tanto, normalmente se evidencia a través de sintomatologías clásicas como es el cansancio, la falta de aire y la retención de líquidos. Ahora, también cuando un paciente tiene enfermedades del corazón, ya sea a nivel de válvulas, músculos, vasos sanguíneos y también aparte de su vascularización, pueden llegar a producir en el tiempo insuficiencia cardíaca. Ahora, esta insuficiencia cardíaca puede ser del lado derecho, del lado izquierdo o afectar a ambos lados del corazón. Y se clasifica además como insuficiencia sistólica cuando nuestro corazón no puede bombear o expulsar eficientemente la sangre. E insuficiencia diastólica cuando nuestro corazón no puede llenarse de sangre como debería. ¿Cuáles son los factores de riesgo para insuficiencia cardíaca? En este caso tenemos la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y en donde de casos de pacientes hay un 8 o 7% que tiene diabetes mellitus tipo 2. Infarto, es decir, de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el 8% en promedio ya han sufrido un infarto previo. Miren aquí, hipertensión, ¿no? Casi cerca de las 3/4 partes de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen ya una hipertensión previa. Triglicéridos altos del 12% y colesterol alto 19.5%. ¿No? Recordemos que la prevalencia tanto de hipertensión como de diabetes también va a aumentar con la edad. Es por eso que nuestros ancianos y nuestros adultos mayores son más vulnerables a insuficiencia cardíaca. Es más, hay estudios que relacionan hasta la circunferencia de cintura o el porcentaje de la grasa corporal como predictores también de que aparezca o se desarrolle insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo clasificamos? Si bien es cierto, les he dicho diastólica o sistólica, también hay clasificación en cuanto a la gravedad de la insuficiencia. Literaturas lo clasifican como clase 1, 2, 3 o 4, o también como estadios, estadio A, B, C o D. De alguna manera, esto se ve visiblemente en la sintomatología. Por ejemplo, en la clase 1 no hay síntomas. El paciente pasa inadvertido, puede ser su actividad ordinaria, no hay limitación de la actividad física. En la clase 2 ya hay una ligera limitación a la actividad física y el paciente se encuentra bien en reposo, pero aquí también pasa desapercibido porque muchos de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una vida sedentaria, entonces probablemente no lleguen a notar esta ligera limitación. En la clase 3 tenemos ya una marcada limitación en la actividad física y esto incluye caminar de más, no subir escaleras, por ejemplo, pero el paciente se encuentra bien en reposo, ¿no? En reposo se sienta en su zona de confort. Y en la clase 4 sí, aquí ya la sintomatología se da tanto en actividad física en donde va a tener una incapacidad de hacer ejercicio y también en reposo. En reposo también va a tener estos síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca y dolor torácico. Ahora, vemos que es progresivo, ¿verdad? Vamos viendo que el corazón va dejando de funcionar correctamente o va dejando de bombear progresivamente. Y es que durante un tiempo, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, nuestro corazón va a hacer mayor esfuerzo, ¿no? Va a ser capaz de compensar este escaso volumen de salida. Y esto lo hace gracias a un aumento de la fuerza de contracción, a un aumento del tamaño, aumento de la frecuencia cardíaca y también de alguna manera estimulando a los riñones para conservar sodio y agua. Entonces, durante un tiempo, esta compensación lo que va a hacer es mantener esta circulación casi normal, pero va a llegar un punto donde finalmente el corazón ya no va a poder mantener un volumen de salida normal y es lo que conocemos como descompensación en el paciente, ¿no?
Y es que los síntomas avanzados, ¿no? pueden tardar, por así decirlo, semanas o meses en aparecer. Pero ojo aquí, la muerte súbita puede aparecer en cualquier momento. Ahora, hay características distintivas definitivamente de insuficiencia cardíaca. Dentro de las tres está primero el cansancio, que es uno de los síntomas más precoces, al igual que la falta de aire, ¿no? Sobre todo con la actividad física o una intolerancia al esfuerzo. Y esta va empeorando conforme va pasando el tiempo, en donde primero pues va a ser en cuanto al esfuerzo o actividad y luego ya se da aún en reposo. Y también la retención de líquidos, ¿no? Que aquí se puede manifestar tanto como una congestión pulmonar o como edemas, que es lo más clásico, como edemas periféricos. Ahora, algo que nosotros tenemos que evitar o no queremos que llegue es que el paciente llegue a caquexia cardíaca, ¿no? Que en este caso es el resultado final de una insuficiencia cardíaca, en un promedio entre el 10 al 15% de los pacientes que padecen esta patología. Ahora, cuando yo hablo de caquexia, estoy hablando de como la pérdida de peso involuntaria de al menos 6% del peso corporal durante un periodo de 6 meses. Ahora, en caquexia cardíaca yo estoy remarcando de que esta es una complicación grave, ¿no? Y que tiene un pronóstico bastante, vamos a decir, infausto, porque tiene una tasa de mortalidad del 50% en 18 meses. Ahora, es importante mencionar que al contrario de lo que sucede con una caquexia normal, en donde se caracteriza por pérdida de tejidos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de caquexia cardíaca, estamos hablando que hay una reducción de la masa muscular en caso del músculo cardíaco, ¿no? Y esto genera definitivamente un impacto mortal para el paciente. Entonces aquí tenemos los estadios, ¿no? Les decía que hay literaturas que lo clasifican como clase 1, 2, 3 o 4, como estadios A, B, C y D. Es más, la progresión de esta insuficiencia cardíaca es similar a la de aterosclerosis, porque va a haber una fase asintomática, que es la de estadio A y B o clase 1 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La insuficiencia cardíaca comienza por lesiones, ¿no? O sobreesfuerzos al músculo cardíaco. Y aquí es donde se evidencia el estadio A y B. También es en estos estadios en donde, de alguna manera, tenemos como objetivo o el tipo de prevención más eficaz sería poder atacar o trabajar estos factores de riesgo o comorbilidades que el paciente tiene, ¿no? Y de esta manera poder prevenir que el corazón pueda seguir teniendo esta disminución de su capacidad de bombeo. Entonces, tenemos el estadio A y B. ¿Cuáles son las comorbilidades comúnmente que se encuentran en el paciente? Hemos visto los factores de riesgo, ¿no? Hipertensión, aterosclerosis, diabetes, obesidad y síndrome metabólico. El objetivo es tratar estas comorbilidades y cambiar ciertos patrones de vida que puedan influenciar negativamente al paciente. Igual en el estadio B se mantienen estos objetivos a nivel nutricional. Y en el estadio C o D ya aparecen síntomas, ¿no? En el C aparecen los síntomas en cuanto a exigencia de actividad y en el D ya vemos síntomas marcados aún en reposo y con dolor torácico. En ambos se va a seguir trabajando el tema de las comorbilidades, pero ya la parte farmacológica toma un papel mucho más importante. De aquí se va a ver de manera intencional también restricciones de sodio o sal en la dieta. En el caso en el estadio D, sí, muchas veces estamos ya tomando decisiones sobre el nivel de cuidados que se va a necesitar en el paciente, porque aquí ya vemos opciones, ¿no? El corazón ya no está funcionando correctamente, por lo tanto el paciente no llega a cumplir o satisfacer las necesidades metabólicas, por lo tanto o hay un trasplante o hay un soporte mecánico permanente o ya hablamos de cuidados paliativos. Entonces, cuando hablamos de tratamiento nutricional médico, dentro de los objetivos para ese tipo de pacientes, va a ser uno que no ingrese hospitalariamente, ¿no? Que pueda reducir los ingresos hospitalarios y se encuentra hospitalizado, que haya menor duración de la estancia hospitalaria, además aumentar el cumplimiento de la restricción de sodio y líquidos y mejorar la calidad de vida, ¿no? Es importante mencionar que una evaluación nutricional en ese tipo de pacientes definitivamente va a ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad y va a mejorar su tratamiento, ¿no? No solo su salud, sino también su calidad de vida. Ahora, el primer paso en este caso para estos pacientes definitivamente va a ser determinar el peso corporal. De todas maneras, y ustedes me dirán, pero el peso sí solamente es pesado.
Y es que aquí en esos tipos de pacientes hay un desequilibrio. Un desequilibrio en cuanto a los líquidos que se complica con la evaluación del peso corporal en estos pacientes. Por lo tanto, como estrategia, los pesos se deben realizar antes de comer y después de orinar en el mismo momento todos los días, cosa que pueden monitorizar cambios en el peso. ¿No? Y esto es lo que se conoce como peso seco. Y es que nuestros pacientes tienen que pesar o registrar su peso todos los días a nivel domiciliario o en este caso a nivel hospitalario también la enfermera registra su peso todos los días. Y son signos de alerta cuando hay un aumento de peso de que supera los 450 gramos al día en caso de insuficiencia cardíaca grave, los 900 gramos al día en su caso de insuficiencia cardíaca moderada y de 1,3 a 2,2 kilos al día si es que el paciente tuviera insuficiencia cardíaca leve. Ahora, cuando hablamos de la restricción de sal, chicos, aquí es importante mencionar que hay directrices que nos dicen que la ingesta excesiva de sodio pues, se va a asociar definitivamente a la retención de líquidos y edemas. Y hemos dicho que estos pacientes, con parte de la sintomatología, se llegan a edematizar. Por lo tanto, se prescribe totalmente una restricción de sodio de 2 gramos en pacientes con esta patología. Esa es la prescripción habitual. Pero las directrices pueden variar, ¿no? Hay directrices que dicen que hasta 3, otros 1,5, otros 2,5 y así. Pero el consenso de todas estas es que una dosis superior a 3 gramos al día está contraindicada para pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces aquí tenemos las directrices, ¿no? Cómo van cambiando de año a año y cuáles son estas las que han podido llegar a presentar un nivel de evidencia y podemos observar que hay ciertas variaciones, pero la recomendación habitual es 2 y no más de 3. Más de 3 es contraindicado. Ahora, también es importante mencionar que sodio y sal son diferentes, es decir, podemos equivalerlas a nivel de estas fórmulas. Y es que la sal es un compuesto, es cloruro de sodio, por lo tanto hay dos compuestos ahí. Una cucharadita de sal, aproximadamente son 6 gramos de cloruro de sodio. ¿Cuánto de sodio solamente tuviera esta cucharadita de sal? En promedio 2,3 miligramos de sodio en esta cucharadita. Y esto es importante mencionar porque definitivamente la sal es añadida, pero nosotros tenemos sodio naturalmente en los alimentos, ¿no? Que ya de por sí ingerimos constantemente, desde la leche, desde los alimentos industrializados o procesados, la carne también, ciertas menestras, la soya, por ejemplo, son alimentos que de por sí tienen sodio elevado como parte de su composición. Ahora, dentro de las estrategias de alimentación que se buscan en ese tipo de pacientes, es importante mencionar, ¿no? Que toda dieta tiene que ser como objetivo, ¿no? De alguna manera, atacar a los varios factores de riesgo que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces los cambios van a ir modificándose de acuerdo a estos factores de riesgo. Sin embargo, la densidad energética de estos pacientes va a depender del peso seco, de las restricciones de la actividad que el paciente pueda tener y de la gravedad también de la insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando hablamos de pacientes con sobrepeso, ¿no? Acá estamos hablando de que normalmente muchos de estos pacientes tienen sobrepeso, pero también tienen una actividad limitada. Aquí lo que tenemos que buscar es mantener el peso apropiado sin que éste suponga un sobreesfuerzo para el miocardio. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de pacientes. Y es que dentro de las evaluaciones dietéticas que se ha dado a estos tipos de pacientes revelan que la mitad de los pacientes con esa patología pueden presentar cierto grado de malnutrición que está relacionado con la frecuencia cardíaca. Y hemos visto nosotros en cribado que un paciente que tenga sobrepeso no quiere decir que no esté malnutrido por deficiencia, ¿va? Además, en este caso se puede observar siempre un balance energético negativo y un balance de nitrógeno negativo también. Y aquí pongo una alerta, ¿no? Al final del PPT. Y es que los pacientes con sobrepeso, normalmente uno pensaría en reducir calóricamente su dieta. Pero cuando reducimos calóricamente, esta reducción tiene que ser vigilada, ¿no? Ya que lo que queremos es evitar el catabolismo rápido y excesivo de las proteínas corporales. Recordemos que este paciente también tiene un gasto energético bastante elevado, ¿no? Es mayor en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque hay un estado catabólico en el paciente. Por lo tanto, hay que proporcionar más calorías, ¿no? Y proteínas. Es decir, su dieta es hipercalórica.
hipercalórica, hiperproteica. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿y cómo hacemos para que baje de peso? Pues hay que recordar que su factor de injuria es elevado, porque su corazón está sobreesforzándose para bombear sangre y hay todo un proceso y un gasto cardíaco bastante elevado. Ahora, vamos a hablar de ciertos nutrientes que se ha visto de alguna manera en los estudios que podrían tener una implicancia positiva para el paciente con insuficiencia cardíaca. Primero es el magnesio, ¿no? Normalmente un paciente, es frecuente que un paciente con insuficiencia cardíaca tenga déficit de magnesio, ya sea porque no lo consume en la dieta o porque usa diuréticos, ¿no? En este caso con la furosemida, y que al igual que sucede con el potasio, los diuréticos lo que hacen es excretar, ¿no? Aumentar la excreción de magnesio. Entonces, hay estudios que refieren que el magnesio se asocia con un peor pronóstico en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es por tanto que la deficiencia de magnesio va a agravar los cambios en las concentraciones de electrolitos y causar un balance positivo del sodio y negativo del potasio. En muchos casos, las recomendaciones es que pueda ser suplementado con magnesio, que puedan suplementar con magnesio en promedio 800 miligramos al día. Y esto es lo que se ha visto que puede llegar a lograr ciertas pequeñas mejorías para poder, en el tema de la capacidad de distensión de las arterias, ¿no? Para que se puedan distender. Ahora, aquí surge también otra alerta, porque en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, pero además que tengan una comorbilidad, como es la insuficiencia renal, y que además puedan tener los diuréticos como furosemida en dosis altas, sí podría haber casos de aparecer hipermagnesemia, ¿no? En algunos casos. Por lo tanto, siempre es importante conocer las comorbilidades que el paciente tiene y sobre todo la medicación para que no haya interacción fármaco-nutriente. Otro micronutriente importante es la tiamina, ¿no? La tiamina es una vitamina, ¿se acuerdan? Entonces, aquí la tiamina o los pacientes con insuficiencia cardíaca también tienen riesgo de presentar déficit de tiamina, ya sea por ingesta insuficiente o por el uso de diuréticos, además de por la edad, ¿no? Recuerden que la tiamina actúa más como coenzimática, ¿no? Y es necesaria de alguna manera para reacciones de producción energética que alimentan la construcción miocárdica. Por lo tanto, lo que se ha visto es que la deficiencia de tiamina puede llegar a disminuir la energía y hacer que las contracciones cardíacas sean más débiles, ¿no? Entonces, hay estudios que han demostrado de alguna manera que la deficiencia de tiamina se puede asociar a la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, también se podría de alguna manera trabajar con suplementación de tiamina, ¿no? Que puede durar entre 100 a 200 miligramos al día, ¿no? Que podría ser esta la dosis. Y se ha visto que esta puede mejorar la fracción de eyección, ¿no? De corazón y de esta manera, pues, las sintomatologías en el paciente. Entonces, hemos visto que todos estos alimentos o nutrientes apoyan, ¿no? A la insuficiencia cardíaca o pueden contribuir a la insuficiencia cardíaca, sobre todo en estadios, ¿no? Desde la A hasta la C. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente ya está en un estadio D? ¿No? Hay tratamientos o opciones que uno se pone a pensar en el paciente y una de estas es el trasplante cardíaco, ¿no? Que es el único tratamiento en sí para la insuficiencia terminal y refractaria. Ahora, conocemos que el número de donantes es limitado, por lo tanto, en muchos casos se tiene que seleccionar qué paciente podría ser un candidato para receptor. Y dentro de la selección hay que tomar en cuenta que van a ser capaces o no van a ser capaces de cumplir con un régimen terapéutico de por vida y tener una calidad de vida adecuada, ¿no? De alguna manera para poder mantener este nuevo corazón en funcionamiento correcto y que no vuelva a pasar o que no vuelva a tener un tipo de complicaciones. Ahora, en ese tipo de pacientes el soporte nutricional se da antes y después del trasplante. Y esto contribuye a disminuir la mortalidad, ¿no? Antes lo que buscamos es que el paciente pueda mantener un estado nutricional óptimo y después trabajamos el mantenimiento de esto. Entonces, aquí se divide en tres fases: el pretrasplante, el posttrasplante inmediato y el posttrasplante a largo plazo. En el caso del posttrasplante hay recomendaciones a corto y a largo plazo. En el caso de las calorías, representan las recomendaciones entre 120 y 140% del gasto energético basal, y a largo plazo baja de 120 a 130% del gasto energético basal. En el caso de las proteínas, a corto plazo va entre 1,3 a 2 gramos por kilo al día, y si ustedes se ponen a pensar en cuanto a los gramajes que nos están presentando esta guía, es que es una dieta hiperproteica, definitivamente, ¿no?
Y a largo plazo lo que sí se busca es reducir esta ingesta proteica a un nivel normal, que es de 1 gramo por kilo al día. En el caso de los carbohidratos, lo que se busca es ser equivalente al 50% de las calorías totales, y esto se va a mantener a lo largo de toda su vida, donde la restricción del azúcar simple también va a ser un valor que va a acompañar. En el caso de las grasas, aquí en promedio se da 30% de las calorías. Vemos que es casi el porcentaje normal que el paciente requiere en cuanto a grasas. Y si es que a corto plazo el paciente presenta hipoglucemia, normalmente se puede llegar hasta subir este porcentaje. A largo plazo, lo que se busca es que sea menor o igual al 30%, en donde hay que tener bastante hincapié con las grasas saturadas, no deberían representar más del 10%. Si del 10% para abajo es donde debería ser la recomendación. A nivel de micronutrientes, vemos unos 4 micronutrientes que toman relevancia. El calcio a corto plazo tiene un requerimiento de 1.200 miligramos al día y a largo plazo puede llegar a aumentar hasta 1.500. Aquí hay que tomar en cuenta la cantidad de estrógenos que pueda tener o los suplementos de vitamina D que puedan ayudar a la absorción correspondiente de este mineral. En el caso del sodio, va a mantener la recomendación de 2 gramos al día por el resto de su vida. En el caso de magnesio y fósforo, aquí lo que buscamos es que se estimule la ingesta de estos minerales y se suplemente en caso necesario, ¿no? Recordemos que este paciente probablemente mantenga diuréticos dentro de su medicación, por lo tanto hay que verificar que no haya déficit de estos minerales. A nivel de potasio también se puede suplementar o restringir y esto va a depender en función de los niveles de potasio en suero, que es algo que se quiere monitorizar constantemente en ese tipo de pacientes post-transplantados. En el caso de las vitaminas en general o minerales extras o adicionales, lo que se busca es cubrir requerimientos, ¿no? Cumplir los niveles diarios de requerimientos estipulados para el rango etario. Y esta guía pone otros, y es porque lo que se busca también es que el paciente no puede utilizar o puede evitar productos complementarios o alternativos que no tengan comprobada seguridad y efectividad. Y esto es muy importante porque muchas veces como pacientes buscamos opciones alternativas que no hay probación de la efectividad y esto para un paciente post-trasplantado es un riesgo. Muy bien, y quizás a nivel preventivo, hay muchos lineamientos, ¿no? Lineamientos preventivos como son las dietas mediterráneas, la dieta DASH, el plato saludable. ¿Y por qué pongo lineamientos? Porque esto es lo que son. Es decir, no es que exista una dieta mediterránea, son lineamientos que te ayudan a elegir o de una manera a conocer patrones de alimentación que puedes instaurar en tu vida. En ambas o en los tres lo que se busca es mayor aporte de carbohidratos fibrosos, menor aporte de grasas saturadas a nivel de proteínas, por lo tanto reducción de carnes procesadas y carnes rojas, dando bastante hincapié en el consumo de pescado y disminución de las carnes blancas. Como conclusiones, chicos, en pacientes con insuficiencia cardíaca hay un gran riesgo de malnutrición, sobre todo que puede llegar a contrarrestar en cuanto a la caquexia cardíaca, y se recomienda en promedio 30 kilocalorías por kilo al día, en donde también las proteínas podrían llegar hasta 1,4. En el caso de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, también es muy común o hay un factor ahí que puede desencadenar en deficiencia de tiamina. Y se ha visto que cuando se suplementa con tiamina o se llega a cubrir los requerimientos, pues va a mejorar la fracción de eyección ventricular. Además, que dentro de los cambios que el paciente debería hacer es el consumo de sodio 2 gramos, evitar fumar, actividad física en caso estuviera estadio A y B, y evitar el alcohol. Muy bien, chicos, hemos acabado con nuestra clase el día de hoy. Hemos visto un poquito el tema de enfermedades cardiovasculares. Entonces voy a ver la hora. Creo que estamos a tiempo, ¿no? Para la práctica que llega, donde vamos a ampliar un poquito, profundizar el tema de aterosclerosis e hipertensión. A ver, he visto que me han escrito en el chat. Ah, ok, por asistencia. Ya voy a volver a tomar asistencia. Un ratito, chicos. A ver, procesos, asistencia, alumnos. N1. Teoría. A ver, Aguilar, Cayo, Flores, De Cayo, doctora, buenas tardes. Cayo presente, muy bien. Flores, Presente, doctora. Lope, Buenas tardes. muy bien. Lope, Mamani, Querevalú. Presente.
Ok, a ver. López me dijo que no, ¿no? Manrique, Querevalú, Sáenz, Tacuche. Sáenz y presente, doctora, disculpe. Sáenz. Listo, chicos. Ok, ya tomé la asistencia. No se ha considerado los que me han llamado o me han confirmado sus apellidos. Nos vemos con todos en práctica, chicos.